Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado la semana? ¿Qué tal está todo? Ojalá que han estado bien, han tenido una semana bendecida. Nosotros, ¿qué les cuento? Mucho por acá, estamos ahorita en Países Bajos, así que muy interesante. Ya sabéis que estamos viajando, les cuento algunas cositas, pero ya cuando volvamos ahora en mayo les contamos más. Eh, pues desde el jueves hasta hoy estamos full. Tenemos una cita todos los días con ministros, con pastores, con sacerdotes de aquí, así que ha sido muy interesante y Dios ha hecho grandes cosas, así que es una gran bendición. Algo interesante que les comparto con vosotros, cuando uno viaja, claro, cuando vas como turista, que hemos ido como turistas antes en el pasado a lugares, es diferente que cuando vas a un lugar para alcanzar la gente. Cuando quieres alcanzar la gente en países diferentes, en otros países, ¿no? Tienes que sumergirte, si lo estoy diciendo bien, a esa cultura, ¿no? No es solamente que vas como un turista, que vas, da igual qué es la cultura, da igual qué es lo que comen, qué suelen hacer, qué es la manera que se debe hablar o ir a la casa de una persona. Pero cuando vas como misionero a estos lugares, uno tiene que meterse en la cultura, conocer esa cultura, porque me gusta un dicho que dice mi pastor, el pastor de Estados Unidos. Él dice, la gente no le importa cuánto sabes hasta que sepan cuánto le importas, ¿no? Eso es lo grande, ¿no? No es solamente venir y, tienes que aceptar a Cristo Jesús, no, es conocer las personas, conocer la cultura. Así que cuando vamos a estos lugares es como que nosotros tenemos que ser como un camaleón. No sé si conocen ese animal que cuando va a diferentes lugares y lo pones, por ejemplo, al lado de una flor, él cambia, su cuerpo cambia el color de esa flor. O si lo pones en un árbol, su piel cambia de color y se pone de color de ese árbol. Y es muy bonito, muy interesante. Eh, la, la, so- la, la prima de mi marido tenía un camaleón muy lindo, pequeñito, se le murió desafortunadamente, pero son animalitos muy interesantes y nosotros cuando vamos a estos lugares es como que tenemos que constantemente estar cambiando a la cultura de ese lugar, porque para alcanzar un grupo de personas tienes que meterse en su cultura, tienes que conocer lo que les importa a ellos, lo que es cómo viven, cómo se habla, cómo se comunican, cómo quedan, cuáles son sus intenciones, ¿no? Estamos en Países Bajos y es muy interesante, la cultura es muy diferente aquí. Eh, Son muy directos, te dicen cosas, no tienen, como decimos nosotros, no tienen pelo en la lengua, lo dicen directamente y es muy interesante, pero son gente muy querida, de verdad, cuando casi como España, ¿no? A veces hay grupos de personas que cuesta entrar su vida porque ponen paredes, pero ya cuando pasas esas paredes, ¿no? Es como que eres parte de la familia. Así que es muy interesante esta cultura, conocer la cultura, conocer cómo se mueve, qué les interesa, qué son cosas que tal vez no les interesa, porque para alcanzar, como estaba diciendo, para alcanzar este grupo de personas o cualquier grupo de personas tenemos que conocerles, tenemos que mostrar, mira, nosotros nos importas. Tú nos importas a nosotros, tú le importas a Dios. No solamente venir con una doctrina, venir con una cultura diferente para ellos, no, pero venir con la palabra, con amor, y que ellos vean eso, ese testimonio de vida es tan importante. Y como he dicho, tengo muchas historias, solamente hemos estado aquí desde el lunes, pero tenemos varias historias que puedo contarles. No quiero tomar mucho tiempo. Comparto otra con vosotros. Nosotros estuvimos con un sacerdote joven, pero él es no sé cómo le dicen, eh, tiene que ver con la Iglesia Católica, ¿no? Y él está muy metido y él es parte de un régimen, no sé, que es muy antiguo, muy querido el chico, es joven, con descendencia de italiana y parte de aquí de País Bajo. Y una persona muy interesante, estuvimos conversando con él, el pastor lo conoce, hace algunos años lo conoció y le llamó diciendo, mira, ¿quieres quedar, tomar un café, lo que sea? Y claro, el chico, claro que sí. Así que quedamos con él y muy interesante, estábamos hablando, mi marido estaba hablando acerca de
del amor de Dios y todo. Estamos en una cafetería así, pequeña, y no había mucha gente en este lado de la cafetería o del bar, pero había una pareja aquí. Y nosotros, claro, hablando con el chico, y mi marido estaba hablando acerca del el amor de Dios y de verdad lo que es la raíz de las cosas de Dios, la raíz del cristianismo y todo eso. Y de pronto una señora aquí, que no es de aquí, es de, no me acuerdo, Irlanda, dijo, la, la, sin decir perdón, disculpa, no, nada de eso, salió y dijo, yo creo que la religión es la raíz de todo el mal. Y claro, nosotros nos quedamos como, pero ¿dónde va con esto, no? ¿Y qué tenemos que hacer? Eso es una oportunidad de que mostrar el amor de Dios, de tener paciencia con la gente, porque ellos no saben. Si estamos hablando del amor de Dios y de pronto me pongo a pelear o mi esposo se pone a pelear con ella, pues, ¿qué hemos hecho? Nada, no hemos cumplido nada bueno. Así que él empezó a hablarle a la señora que de una manera muy dulce, no estaba peleando con ella ni nada, pero estaba casi como diciéndole, pero esto es tal y tal, mostrándole qué significa el cristianismo, el amor. Y de pronto la persona que estaba con nosotros, el sacerdote, sale y dice, le mira a ella porque él no estaba contento, él sabe, como él es de aquí, eso le parece a él muy mala educación hacer eso, ¿no? Así que el chico voltea y la mira, y él es un chico grande, y la mira y dice, ¿qué has cumplido con lo que acabas de hacer? ¿Qué es lo que quieres cumplir? Y claro, ella se puso, olvídalo, eso fue, eso es como añadirle leña al fuego, ¿no? Y ella se puso, no, porque este caballero de manera tan bonita está hablando del amor de Dios y yo quería decir que yo viajo mucho y tal y cual. Y mi marido le pregunta, ¿de dónde eres? ¿Sabes? Manera muy dulce, porque él ya vio que había conflicto entre ellos dos y no queríamos seguir, que eso siguiera escalando, ¿no? Así que le dice, y él le dice, soy de Irlanda. Y él dice, ah, ¿de dónde? Porque yo viajo a Irlanda, ¿no? Y ella no dijo, no quería decir dónde. Y dice, no, ya veo que este caballero, no mi marido, pero el otro chico, y se enfadó con él y eso. Y claro, pero tenemos que aprender, eso es una buena oportunidad, ¿no? No de pelear y decir, ah, yo creo esto, tú estás mal, estás equivocada, la palabra dice esto. No, eso no es como Dios hace las cosas, ¿no? Jesús no se ponía con esas cosas. Así que tenemos que mostrar ese amor de Dios. Y yo creo que, claro, al fin ella se fue y mi marido le dice, un placer conocerte, le dio la mano y nada. Y eso le mostró al sacerdote que estaba con nosotros. Y no es porque es sacerdote, da igual, cualquier persona lo puede hacer. Él se enfadó porque él conoce su cultura y eso en su cultura es muy mala educación hacer eso. Y ella sabía mejor, ella sabe que dónde está, que no debe hacer eso. Y él se enfadó. Y claro, él viendo la manera que mi marido se comportó en ese momento, como mi marido ha tratado de escalar esa situación que ella estaba enfadada, ya estaba como buscando pelea, pero él ha podido bajar eso y en ningún momento mi marido se puso de mal humor, con malas palabras, se puso a gritarle, a decirle que estás equivocada, ¿sabes? En ningún momento. Y el chico ha dicho a mi marido, ha dicho, wow, yo estoy viendo cosas que me gusta, que yo tengo que ser más así. Yo tengo que cuando yo crezca, ha dicho este dicho, yo quiero ser más como tú, ha dicho. Y esta es una persona que él impacta que 19,000 a 20,000 o a 25,000 personas cada año en lo que él hace. Así que fue algo muy precioso esa oportunidad de mostrar el amor de Dios, de mostrar que nuestras acciones hablan mucho más alto que nuestras palabras, ¿no? Esa acción de ser amable hacia la mujer y contestarle de manera correcta, no gritarle, no estar peleando, pues eso ha afectado no solamente al sacerdote, pero yo creo que la mujer y su marido. Ella estaba con su marido y él estaba, no ha dicho ni Pamplona, se ha quedado súper callado el Señor porque yo sé que él estaba súper incómodo. En cualquier caso, eso fue una de las cosas que nos ha pasado y hay varias otras cosas, gracias a Dios, pero Dios está haciendo cosas preciosas aquí. Hemos conectado con otra persona que mi marido ha conocido antes de una tienda de juegos aquí, porque aquí las tiendas de juegos de cajas, ¿sabes? De board games le llamamos.
son muy populares, las cosas antiguas son muy populares, hay tiendas de todo, de discos, ¿sabes? Discos de antiguos, vinil, ¿no? Que se tocaban en las máquinas súper antiguo, todo eso. Eso todavía es muy importante aquí para esta gente y es muy curioso, muy diferente la cultura, pero estamos aprendiendo y como he dicho, cada vez que vas a una cultura, a otro país, estás aprendiendo de esa cultura, de ese grupo de personas y eso es lo que queremos hacer para poder traer la palabra de Dios, traer la luz del Evangelio a estos lugares. Y nada, ha sido súper divertido, así que muy full, como he dicho. Esta mañana estamos lavando ropa porque ya es hora, ¿no? Cada una vez a la semana intentamos de lavar nuestra ropa y estamos en un apart hotel que estaba muy bien aquí en el centro. Y gracias a Dios todo ha ido muy bien, tienen lavadora y secadora, así que ha funcionado de maravilla, gracias a Dios. No queremos ofender a la gente con nuestros olores, así que tenemos que mantenerlos limpios y lavar la ropa y hacer todo correcto, ¿no? Aunque estamos viajando, uno piensa, no hay que lavar ropa, no hay que cocinar, no hay que limpiar, pero no, todavía hay que hacer esas cosas, aunque estás en diferentes lugares, en apartamentos, en hoteles, en lo que sea, hay que seguir viviendo la vida también encima de lo que estamos haciendo. Pues gloria a Dios, sabes, Dios es fiel. No sé si estás creyéndole a Dios para algo. Hace años dices, yo he estado orando por esta situación y no veo nada, no veo un cambio, estoy esperando para mi milagro, ¿no? Necesito ver algo, alguna esperanza necesito. Les animo, acuérdense que Dios compara el reino de Dios con sembrar y cosechar, ¿no? Las cosas naturales. Pues interesante, me gusta San Marcos. A veces no vemos algo inmediatamente, pero hay cosas que están pasando aunque no lo vemos. Así que no pierdas la fe, no digas, no, esto no va a funcionar, ya veo que Dios no me ha escuchado, Dios me ha desamparado, pero no es cierto, Él todavía está trabajando en esa situación. Y acuérdense también que cuando estamos orando acerca de una persona, vamos a decir, o un grupo de personas, o si es nuestra familia, es un padre, es un hermano, una hermana, un hijo, una hija, acuérdense que Dios no controla a la gente. Él no va a decir, no somos máquinas, Él no va a poseer la persona y hacerle hacer cierta cosa. Dios no es así, Dios es un caballero y Él nos ha dado nuestro dominio propio, ¿no? Nuestra propia voluntad. Él no está buscando controlarlos. Él nos da nuestra propia, ¿sabes? Voluntad. Así que cuando tiene que ver con la gente, eso va a tomar un poco más de tiempo porque Dios no controla a la gente. Cuando es una situación, por ejemplo, de dinero o algo así, es un poquito más fácil porque esas cosas no tienen que ver con la voluntad de un ser humano. Así que les animo, como dice San Marcos 4:26, esto no es mi sermón, pero San Marcos 4:26, 28 dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Así que eso es como es el reino de Dios. No pienses que porque no ves un cambio, piensas que nada está pasando, que Dios no está obrando, que esa situación nunca va a cambiar. No, eso no es cierto. Como vemos las plantas, ¿no? Uno siembra la semilla. A mí me encantaba en Estados Unidos cuando vivíamos en la finca. Yo quería crecer mis propios vegetales, ¿no? Yo quería crecer y plantar mis propios tomates y lechuga y diferentes cosas para probar a ver si podía hacerlo porque me gustaba. Y yo empecé, claro, puse una semillita en un vaso dentro de la casa donde le daba el sol porque todavía era muy joven para ponerlo afuera. Porque si no los venados y eso vienen y se comen las hojitas jóvenes. Así que lo que hice fue empecé en casa, un vasito con un poco de tierra, le eché la semilla, la tapé, le eché agua y claro, proveí ese atmósfero, ese ambiente para que pueda crecer esa semilla, ¿no? La puse en un lugar donde le dé el sol, la puse en un lugar calientito, ¿no? Le puse agua cuando necesitaba agua, cuando se secaba la tierra. ¿Y qué pasó? Varios días yo decía,
esto es una semilla que no funciona, está mala, está dañada esta semilla, nada está pasando porque no veo todavía nada, no veo nada verde, no veo nada que está pasando, ¿no? Y claro, no se ve porque está debajo de la tierra. Pero después de, no sé si era una semana o algo así, empecé a ver primero la hierbita que ha salido, ¿no? Una hierbita verde. Y yo decía, yo estaba tan contenta, tan ilusionada de ver ese brote, ¿no? De algo, que, mira que ha funcionado. Así que eso es la manera que Dios hace las cosas. No siempre va a ser inmediato. Las cosas no son inmediatas. Las cosas que son duraderas van a tomar un poco de tiempo. Así que sean pacientes, pero mantengan la fe. Si estás creyendo para algo, sigue diciendo lo que dice Dios. Gracias, Padre, que me has librado de esta situación. Gracias, Padre, que tú siempre suplas todas mis necesidades. Tú provees para mí. Tú eres mi Padre, ¿no? Sigue hablando con fe y vas a ver ese cambio, vas a ver ese milagro. Pero si no viene, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, porque esas cosas todavía están en camino, están en obra. Dios está obrando en esa situación. Bueno, vamos a orar y vamos a empezar con la enseñanza de hoy, que ya tengo, ya he usado 16 minutos, pero bueno, bien. Padre Celestial, gracias por este tiempo juntos, gracias por todos los que están aquí escuchando. Te alabamos, te damos gloria por tu palabra santa. Tú solamente eres el único que tiene las palabras de vida eterna. Te alabamos, estamos tan ilusionados de estar aquí, de recibir de ti, recibir esa vida de la palabra de Dios. Padre, tenemos nuestros oídos abiertos, nuestros corazones abiertos para escuchar lo que tienes para nosotros hoy. Vamos a recibir todo lo que tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues hoy vamos a hablar acerca de nuestro ayudante. A veces necesitamos un ayudante, ¿no? A veces cuando tengo familia que viene de afuera, estoy en la cocina constantemente porque yo soy la que cocino, así que estoy haciendo la comida. Y a veces es bueno tener un ayudante en la cocina. Cuando vino mi sobrina, me acuerdo hace unos años, vino mi familia de Estados Unidos y se quedaron en la casa nuestra. Y yo estaba en la cocina haciendo pollo guisado con arroz y papas y eso. Y mi hermano, que él es muy estricto, dice Mía, ve y ayuda a tu tía, ve a la cocina para que aprendas cómo hacer esta comida, porque esto es algo típico que nosotros hacemos. Mi mamá lo hace muy, muy bueno. Todavía no he llegado a su nivel, pero ya llegaré. A veces sí que me sale igual que ella. Así que yo estaba en la cocina cocinando y viene mi sobrina, que tiene 14 años, este año cumple 15, y dice, tía, ¿cómo te ayudo? Y dije, bueno, primero lávate las manos, y ella estaba ayudándome, y yo decía, qué bueno tener un ayudante en la cocina, ¿no? Porque hay varias cosas que tienes que hacer a la misma vez, y es bueno cuando tienes alguien que te ayude a hacer esas cosas, porque puedes hacerlo de una manera más fácil, más productiva, ¿no? Y va a salir, nada se te va a quemar. Cuando estás apurado y no tienes alguien que te ayude, pues a veces se queman las cosas, ¿no? Pues vamos a hablar hoy de ese ayudante. Dios nos ha dado un ayudante aquí en la tierra. No tenemos que estar haciéndolo solo, no tenemos que luchar y pelear y llorar y sudar solos. Tenemos una ayuda que Dios nos ha dado aquí en la tierra, ¿no? Pues vamos a mirar acerca de esto hoy. Los que están aquí por primera vez, bienvenidos. Los que están mirando por el internet, bienvenidos. Vengan, abran su Biblia con nosotros, estudien con nosotros para que veáis que lo que estamos enseñando está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Si digo algo que no está en la Biblia, pues ve con lo que dice la Biblia. Eso es lo más importante. Delante de ustedes tienen Biblias, así que si alguien no ha traído su Biblia, pueden seguir con nosotros. Tienen Biblias delante de sus asientos. Pueden cogerlas, pueden usarlas. Si necesitas una nueva, les puedes preguntar a los que ayudan, que ellos te darán una Biblia nueva. Tenemos Biblias, son gratis, queremos que ustedes lean en su casa, que puedan estudiar en su casa, así que esto está ahí para ustedes. Vamos a empezar. Primera de Corintios 3:16. Vamos a empezar por ahí. Primera de Corintios 3, capítulo 3, versículo 16. Sabes, es interesante, les doy un momento para que lleguen. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16.
cuando estoy preparando estas cosas, cuando estoy grabando para ustedes, eso también a mí me carga las baterías, carga mis pilas, ¿no? Porque yo también cuando tengo que estudiar, estoy leyendo la palabra, me estoy edificando a mí misma y es un placer hacer esas cosas, ¿no? Es bonito, es bonito salir de las cosas del mundo y apartarnos y estar pasando tiempo con Dios, pasar tiempo en su palabra, estudiando su palabra, hablando con Dios. Es súper precioso, es algo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Él quiere una relación con nosotros. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué está diciendo? Que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que nosotros somos Dios, no somos Dios, pero Dios vive dentro de nosotros. El momento que nosotros decimos, Señor, yo te recibo con mi Señor, yo creo en mi corazón, confieso con mi boca, no importa si lo hiciste en una iglesia bautista, si lo hiciste en una iglesia católica, si lo has hecho en una iglesia evangélica, no importa dónde has tomado esa decisión. Si de verdad has creído, has recibido, eres un creyente, pues eres el templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros, Él vive en nosotros. No sé si se acuerdan en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios solamente venía sobre ciertas personas, no estaba en ellos, estaba con ellos, estaba para ellos, pero no estaba viviendo dentro de ellos. ¿Se acuerdan que la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, en un edificio hecho por seres humanos? Pero cuando nosotros, y el Espíritu de Dios venía sobre, como por ejemplo los sacerdotes para hacer la obra, venía sobre los reyes para que ellos también podían reinar correctamente como Dios quería. También venía sobre los profetas, cuando Él quería usarles para profetizar, para hablarle a la gente, ¿no? Así que el Espíritu de Dios estaba sobre esas personas, ciertas personas, pero no vivía dentro de ellos. Por eso cuando Cristo Jesús ha venido, vamos a mirarlo muy bien ahora en San Juan, pero yo estoy dando un poquito de contexto de lo que vamos a estar hablando. El Espíritu de Dios ha venido con el nuevo convenio después de Cristo Jesús irse, vino a morar dentro de nosotros, en nosotros, ¿no? Cuando Él se fue, Él mandó un ayudante, Él mandó otro consolador para estar con nosotros cuando Él se fue de esta tierra. Y vamos a seguir viendo la presencia de, por ejemplo, un edificio. No es que ese edificio es el templo de Dios, no es así. Nosotros, los seres humanos, somos el cuerpo de Cristo Jesús. Nosotros somos los cargadores, ¿no? O los que tienen el lugar donde mantiene ese Dios mismo en nosotros, ¿no? Él vive en nosotros. Y lo vamos a ver en la palabra. Yo sé que suena un poco raro, pero ¿qué dices? Yo nunca he oído eso, pero lo vamos a ver en la palabra. No es algo que yo me inventé, algo que soñé, no. Está en la palabra y lo vamos a ver claramente juntos. Pero se acuerdan que el lugar santísimo era el lugar donde la presencia de Dios moraba, no estaba con la gente, en la gente, estaba en un lugar santísimo y el sacerdote tenía que ir y tenía que hacer las cosas exactamente como decía la ley, ¿no? Porque si no, en ese momento puede morir en ese lugar. Así que él era el único que podía pasar a ese lugar para ofrecer, creo que era ofrecer ¿cómo se llaman? Los sacrificios y para el pueblo una vez al año y todo eso, el sacerdote hacía todo eso. Pero ¿qué pasaba? Estaba en un lugar guardado, la gente no podía ir a estar en la presencia de Dios. Ese solamente el lugar santísimo era donde el sacerdote podía ir y con mucho cuidado tenía que hacer todo exactamente como decía la ley, como decía el libro, y si no, podía morir en ese lugar. Y claro, un edificio esto es la casa de Dios. Sí, decimos que en este edificio donde están ahora, podemos decir que es la casa de Dios, pero no es la casa de Dios, es un edificio común y corriente. No importa qué bello es un edificio, no significa que porque es bello, Dios está morando en ese lugar. Porque acuérdense, el Antiguo Testamento era el lugar santísimo, pero cuando Cristo Jesús murió, ese lugar, ese velo fue roto, ¿no? Por el medio,
¿Y qué pasó? La presencia de Dios ya no moraba en ese lugar. Ahora la presencia de Dios viene a vivir en cada uno de nosotros. Y que vemos que el edificio es dedicado, este edificio, por ejemplo, es dedicado a Dios, pero no significa que es donde Dios está, la presencia de Dios está solamente en este lugar, porque A, B o C. No, Él está aquí porque ustedes están aquí, porque cada uno de ustedes forman el cuerpo de Cristo, porque Dios vive en cada uno de ustedes, y eso es lo que forma el cuerpo de Cristo. Eso es la casa del Señor, ¿no? Nosotros, seres vivientes que tienen esa presencia dentro de ellos, la presencia de Dios, el Dios vivo viviendo en nosotros. Segunda de Corintios 6:16, vamos a mirar para confirmar lo que estoy diciendo, vamos a verlo en la palabra, no solamente porque yo lo digo, es correcto o es verdad, vamos a verlo en la Biblia. Segunda de Corintios 6:16. Segunda de Corintios 6:16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero qué interesante, ¿no? Que vemos aquí que Él dice, vosotros sois el templo de Dios viviente. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que vemos, nosotros somos el templo de Dios, no un lugar, no un edificio hecho por seres humanos, por hombres, pero nosotros somos el templo de Dios. No es que somos Dios, pero Él vive dentro de nosotros. Por eso cuando alguien dice no puedo, un creyente dice no, es que no puedo hacer esto, no tengo la habilidad, es como decir que Dios no puede, ¿no? Porque dice la palabra que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso quiere decir que Él está viviendo en nosotros, nuestra ayuda vive en nosotros. Podemos tirar de esa ayuda para que nos ayude en esas áreas en nuestras vidas que son difíciles, que decimos no puedo. Sí, es cierto, físicamente no puedes, pero tienes el más grande viviendo en ti, que Él todo lo puede, no hay nada imposible para Él. Así que vamos a seguir estudiando esto bien. El momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor, ¿se acuerdan que cuando Cristo Jesús, antes de ir a la cruz, Él habló con sus discípulos, ¿no? Él les preparó, porque ya, claro, ellos estaban muy apegados a Él. Es como decir que una persona con quien has estado muchos años, de pronto dice, ya mañana no voy a estar aquí. Pues eso un poco fuerte, es un poco duro, ¿no? Difícil. Así que Él les preparó hablándoles acerca de qué iba a pasar cuando Él se iba a ir, iba a la cruz, a morir en la cruz, ¿no? Y qué iba a suceder después de eso, para darles ánimo, ¿no? Para que no estén tristes, para que no se desanimen, ¿no? Él empezó a hablarles de estas cosas, a prepararles para estas cosas. Y vamos a ver lo que dice. Vamos a ir a Juan, capítulo 14. Juan 14, San Juan 14. 14:16. Vamos a mirarlo. San Juan 14:16. Perdona, no he llegado. San Juan 14:16. Y dice, y yo rogaré al Padre. Esto es Cristo Jesús antes de ir a la cruz. Está cerca de tener que sacrificar su vida, ¿no? Ir a la cruz, morir en la cruz, como es el plan de Dios, ¿no? Dice, yo rogaré al Padre y yo os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué interesante. Él está diciendo porque Él, el Espíritu de verdad, ¿no? Cuando Cristo Jesús se iba a ir, Él iba a mandar, le pidió al Padre que mande otro consolador, que es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu Santo. Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que aquí vemos la clave, muy, muy interesante, muy importante. Vemos que vive en nosotros, no está por aquí en el aire haciendo sus cosas, no. Él está viviendo y morando dentro de cada creyente, no cada persona, porque si una persona no cree en Dios, pues Dios no vive en ellos, porque Dios es un caballero, Él no se va a meter donde nadie lo quiere. Pero dice que Él estará en nosotros. ¿Y para qué está ahí? Porque Él ha mandado el Espíritu Santo a nosotros, ¿no? Dice que Él ha mandado otro consolador, ¿no? Otro como Jesús, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Nos habló les habló a los discípulos acerca de la palabra, les enseñó cómo se sana la gente, qué es la voluntad de Dios, cómo hacer milagros, ¿no? Les mostró la manera de vivir, la manera de caminar en amor, ¿no? Y ese Espíritu Santo hará lo mismo con nosotros, hará lo mismo en nosotros. Nunca nos obliga, no debemos pensar que el Espíritu Santo nos va a obligar como una marioneta, Él controla lo que nosotros hacemos. No, tenemos nuestra propia voluntad y nosotros decidimos si vamos a obedecer a Dios o no vamos a obedecer a Dios. Eso es la voluntad libre que Dios nos ha dado, es el regalo que Él nos ha dado a cada ser humano. Así que por eso decimos, ¿por qué el mundo está como está? Porque hay guerras? Porque la gente son seres humanos. Porque Dios no controla a la gente. Él les ha dado su propia voluntad. Ellos pueden decidir caminar con Dios y obedecer y caminar en amor, o pueden decidir, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Eso es, toda persona puede hacer eso. Así que eso es la razón de por qué el mundo está como está. No porque Dios lo ha querido así, pero el ser humano mismo ha decidido en ese rumbo, y por eso estamos y nosotros oramos para que esas cosas cambien, ¿no? Dicen en Timoteo, segunda Timoteo habla de orar para nuestros gobiernos, orar para los que están en liderazgo. ¿Por qué? Para que vivamos una vida tranquila, ¿no? En paz. No dice que vayamos a hacer, ¿cómo se llama? Peleas y gritar y quemar cosas delante de los edificios del gobierno. No dice eso, dice que debemos orar para ellos, orar porque Dios puede manejar, Dios puede cambiar los corazones de la gente. No puede obligar a la gente, pero si nosotros oramos, le estamos dando una herramienta para que Dios pueda obrar y pueda cambiar los corazones de esa gente en liderazgo, que tomen las decisiones correctas. Así que importantísimo orar para nuestros líderes, ¿no? No sé por qué estoy hablando de eso, pero en cualquier caso, vamos a seguir viendo qué hace el Espíritu de Dios, ¿no? Es nuestro ayudante, está aquí para ayudarnos. Cristo Jesús está en la diestra del Padre, ¿no? Se fue al cielo. Todavía vive, pero está en el cielo. Así que Él ha mandado un consolador, un ayudante a nosotros. ¿Qué hace ese ayudante? Vamos a mirar... Bueno, vamos a mirar primeramente rápidamente San Juan 16:7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, Jesús hablando, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que diciendo, si Él no se va, no puede mandar el Consolador que está con nosotros, que vive en nosotros. ¿Y qué va a hacer este Consolador? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hace el Consolador? Dice, os enseñará todas las cosas. Vamos a mirarlo ahora. Vamos a ir, si quieren, vayan a San Juan 15:26, que estamos aquí mismo. 15:26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Pero ¿qué está diciendo? Que Él dará testimonio de qué, de las cosas que Jesús ha dicho. No va a hablarnos acerca de esta persona que hizo tal y cual cosa. No, está hablando de que Él nos va a recordar de las cosas que Cristo Jesús ha dicho, ¿no?
Él va a darnos información del cielo para nosotros. Es como nuestro teléfono al cielo, ¿no? El Espíritu Santo. Dice, os recordará todo lo que yo os he dicho. En otras palabras, lo que ha dicho Cristo Jesús nos va a recordar de esas cosas. Nos guiará a toda la verdad, hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. San Juan 16:13. Miren lo que dice. Esto mismo lo vemos en la palabra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que esto es el trabajo del Espíritu Santo para ayudarnos. No es que Él lo puede hacer por nosotros, Él no lo va a hacer para nosotros. Él no va a ir y predicar el Evangelio a la gente. Si es mi trabajo, si Dios me ha dado esa responsabilidad, Él no lo va a hacer para nosotros, pero sí nos va a ayudar en las otras cosas en la vida. Nos va a ayudar llevar eso a cabo, llevar ese llamado a cabo, ¿no? Nos va a ayudar con esas cosas, va a traer a mi mente, a mi memoria, la palabra de Dios. Vamos a decir que la semana pasada estuve estudiando acerca de la sanidad, ¿no? Y de pronto me viene un síntoma. Si yo paso tiempo con el Señor, el Espíritu de Dios usualmente me da un versículo que tiene que ver con la sanidad, como recordándome, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es la verdad, no lo que estás sintiendo, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Así que en esa manera el Espíritu de Dios nos ayuda, nos recuerda de esas cosas. Pero ¿qué más hace? Mira lo que dice aquí en 13, dice, os hará saber las cosas que habrán de venir. Interesante, ¿no? Y no estamos hablando de ir a un lugar que leen las cartas y te dicen el futuro. No, eso son cosas del diablo, eso no es de Dios. Pero está hablando que Dios vive en nosotros. Él sabe lo que va a venir. Él sabe en 10 años qué va a pasar, dónde voy a vivir, dónde voy a estar, en qué país voy a vivir, ¿no? Él conoce esas verdades. Así que el Espíritu de Dios nos va a mostrar cosas que han de venir, cosas que todavía no han pasado, para prepararnos, para ayudarnos, para que no nos caigamos. Si algo difícil va a venir, Él nos va a avisar antemano para preparar para eso. Eso es la manera que Dios nos guía, que Él nos ayuda, porque Dios lo sabe todo. Yo no lo sé todo, pero Dios sí que lo sabe todo. Me encanta, yo siempre le digo a la gente, le digo, yo no tengo todas las respuestas, pero gracias a Dios conocemos al que tiene todas las respuestas, ¿no? Conocemos a Dios íntimamente, conocemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos guía en estas áreas. ¿Y dónde vive el Espíritu de Dios? Decimos, pues ¿dónde vive? Si está en mí, ¿dónde vive? ¿No? Pues no vive en la mente, vive como en esta área como de tu estómago, es que decimos el corazón, no espiritual de la persona, el corazón físico no, el corazón espiritual de la persona. ¿Se acuerdan que el ser humano está hecho en 3 partes, ¿no? Somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo físico, ¿no? El cuerpo físico es lo que estás viendo, lo que todo el mundo ve. Cuando vas al espejo, esa persona es el cuerpo físico, tu casa donde vive tu espíritu, ¿no? Pero Él vive dentro de nosotros y ese es nuestro guía. A veces me gusta explicarlo que es nuestra conciencia, ¿no? Nuestra conciencia nos para cuando vamos a hacer algo que no debemos hacer. No sé si les ha pasado alguna vez que si has sido tentado a coger algo que no es tuyo o has sido tentado a decir algo que sabes que no debes decir, aunque quieres, tu cuerpo quiere reaccionar, pero algo dentro de ti como que te aguanta y dice, no hagas eso, o un sentido como, eso no me parece bien, como una luz roja, ¿no? Pues eso es tu conciencia, eso es tu espíritu. Y claro, el Espíritu de Dios va a hablar, eso es el teléfono, el Espíritu de Dios va a hablar a nuestra conciencia. Cuando yo era bien jovencita, yo me acuerdo muchas veces cosas que me pasaban y todavía no conocía a Dios. Yo no iba a la iglesia cuando joven, no sé, porque no íbamos, pero sí que me acuerdo teniendo una conciencia muy sensible, ¿no? Y me acuerdo que una vez estaba caminando por la parte de atrás del cole, yo creo que tenía como 10 años, algo así,
estaba caminando por detrás del cole y encontré una medalla de oro que tenía como un santo, no sé si era la Virgen María o algo así, pero yo sabía que estaba hecho de oro. Y claro, siendo pobre, yo era pobre cuando era joven, mi familia éramos pobres, y me acuerdo diciendo, esto seguramente tiene algún valor, así que debo llevarlo a casa o lo que sea, venderlo para ganar dinero, ¿no? Pero algo dentro de mí, en mi conciencia, sabía que eso no se debía hacer, que no debía hacer eso. Y claro, cogí eso y se lo entregué a un profesor seguramente. Y dije, mira, encontré esto, no sé a quién se le ha perdido. Y claro, estaba por ahí, ¿sabes dónde? Del campo de fútbol y eso, estaba por allá, porque yo estaba caminando para ir a casa o ir al cole, no me acuerdo exactamente si estaba yendo o volviendo, pero me acuerdo que lo encontré y se lo entregué a un profe diciendo alguien se le ha caído y nadie hubiera sabido. Si yo hubiera llevado eso a casa, nadie se hubiera enterado que yo lo encontré porque estaba perdido por allá en la tierra, estaba todo sucio, ¿sabes? Nadie se va a enterar, pero Dios sabe, ¿no? Y mi conciencia siempre era muy sensible a Dios, aunque no lo conocía todavía, pero sabía que Él existía. Y me acuerdo que dije, no, yo voy a hacer lo correcto y entregarle esto al profe. Así que no es mío, yo debo entregarlo. Así que yo lo entregué y nada, eso fue el fin de eso, ¿no? Pero eso es nuestra conciencia. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, entregamos nuestra vida a Dios, a Cristo Jesús, esa conciencia es un guía más seguro, porque cuando no conocemos a Dios, no tenemos no somos nuevas criaturas, ¿no? Somos personas buenas, puede ser, y todavía somos seres espirituales, pero no tenemos esa vida de Dios viviendo dentro de nosotros, no tenemos la ayuda del Espíritu Santo guiándonos en estas áreas. Pero me acuerdo claramente haciendo eso varias veces. Yo iba a hacer algo y de pronto algo dentro de mí decía, no hagas eso, no digas eso, no le mientas a tu madre, cosas así que me venían. Y yo era joven, no conocía de Dios todavía, pero sabía lo correcto, lo bien y el mal, ¿no? Y eso es nuestra conciencia, eso es el lugar donde viene a morar el Espíritu Santo, donde viene a vivir, donde Él nos guía, nos habla. Tengo muchas historias que puedo contar. Eh, Voy a contar y vamos a cerrar con porque sé que no tenemos mucho tiempo, no quiero tenerles aquí todo el día, aunque me encantaría, pero no, yo sé que tienen vidas, tienen cosas que hacer. Pero antes de conocer a mi marido, yo estaba saliendo con un ministro, un pastor, conociéndonos y todo, y me acuerdo que cada vez que me despertaba por la mañana, porque yo soy más sensible espiritualmente por las mañanas, a veces por la noche sí me despierto, pero más por la mañana al primer despertar soy muy sensible a Dios y a mi espíritu. Así que me acuerdo que cada vez que me levantaba tenía como un mal sentido de esa relación con esa persona. Y yo decía, wow, qué raro, pero me parece muy raro. Mi mente decía, es imposible que tiene que ver con esa persona. Esa persona es un pastor, es un ministro, conocen a Dios, han estado en el ministerio mucho tiempo. Sabes, yo pensaba en mi mente, yo decía, yo me peleaba yo misma diciendo, es imposible que tiene que ver con eso. Y yo era joven en las cosas de Dios, yo no entendía estas cosas todavía. Y me acuerdo que todas las mañanas me levantaba con ese, algo no está bien, algo está muy mal, algo está mal, algo está mal. Y lo ignoré porque yo no sabía, yo no conocía y por eso comparto estas verdades para ayudarles, no para hablar mal de nadie, no para nada de eso, porque todos estamos creciendo en las cosas de Dios, ¿no? Pero yo era muy joven, no entendía esas cosas, no entendía lo que era eso, yo no sabía que era Dios tratando de protegerme, tratando de guiarme, diciéndome, no, esto no es lo que quiero para ti, el fin de esto no va a ser bueno, así que deja esto, ¿sabes? Yo no sabía que eso era Dios hablándome, diciéndome eso. ¿Y qué hice? Me quedé con la persona, seguí en esa relación y al fin de todo, no es la culpa de nadie, porque estas cosas pasan, ¿no? Esa persona falleció, ¿no? ¿Y qué decimos? Pues Dios no quería eso para mí. Dios me estaba tratando de proteger
de pasar por esa situación que había pasado, ¿no? Era algo difícil en mi vida y esto era antes de conocer a mi marido. Y me acuerdo que era duro y después ya con crecer espiritualmente, crecer en las cosas de Dios, entendí, wow, ahora entiendo que eso fue Dios tratando de protegerme, eso fue Dios tratando de decirme, esto no es lo que yo quiero para ti. Y he tenido varias experiencias así, no es la única experiencia, pero puedo decir que esta es la más intensa, la más difícil que tuve que aprender de manera mala, ¿no? Que eso era Dios hablando conmigo. Y eso, Él nunca quería que yo pasara por algo así, nunca quería que yo tuviera que pasar por una persona falleciendo en mi vida así. Así que Él está tratando de protegernos y eso es la manera que el Espíritu Santo, Él sabe lo que va a venir, Él sabe cómo protegernos de estas cosas. Así que ahora, después de muchos años, crecer en las cosas de Dios, ahora veo claramente que eso fue Dios tratando de decirme, mira, esto era al principio que Él empezó a decirme, eso no fue un año después, 6 meses después, no, eso fue al principio. Así que sean sensibles a sus corazones. Si vas a tomar una decisión grande, si es un trabajo, si es una relación con una persona, definitivamente si te vas a casar con alguien, sé sensible a Dios, porque Él siempre está hablando con nosotros. Cuando es importante, Él está hablando con nosotros. Él ya te está dando información antes de empezar. Si es algo duro que va a pasar, algo malo que va a pasar, Él ya inmediatamente te va a empezar a hablar acerca de eso. No es una voz que vas a oír, no es algo, una luz que vas a ver, pero es algo dentro de tu corazón. Si eres sensible, sabes, busca de Él y pídele, Señor, esto es tu voluntad, esto es lo que quieres para mí. Y Él te va a contestar, Él te va a guiar, porque tenemos ese guía dentro de nosotros, que para eso nos fue dado, ¿no? Para ayudarnos aquí en este mundo. Pues bueno, con eso vamos a cerrar para hoy. Volvemos la semana que viene hablando de nuestro ayudante, ¿no? Que vive en nosotros, que Dios mora en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Vamos a orar y seguimos con esto la semana que viene. Padre Celestial, gracias por esta mañana, esta tarde. Gracias por todos estos que han venido a escuchar la palabra. Padre, ojalá que les ha ayudado de alguna manera. Siempre que compartimos algo, Padre, yo siempre quiero que sea tu voluntad, no la mía. No quiero decir lo que yo quiero, así que pido tu bendición, pido la sangre de Cristo sobre cada persona que está aquí, sobre cada persona que está escuchando este sermón, esta enseñanza. Padre, guíalos, muéstrales cómo cooperar mejor con el Espíritu Santo, cómo ser más sensibles a ti cuando estás hablando con nosotros. Ahora siempre doy esta invitación, si hay alguien aquí o alguien que está mirando por el internet que dices, yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor. Yo sé que es algo que tengo que hacer, necesito un cambio en mi vida. Esto es el momento, esto es un buen momento para hacerlo. Ahorita vamos a orar una oración juntos, lo puedes orar con nosotros, a Dios, no a nosotros. Yo no puedo salvar a nadie, pero entre tú y Dios. O si dices, sí, yo me alejé de Dios, yo antes caminaba con Él, yo antes tenía fe y creía en Dios, leía mi Biblia, pero me alejé de Él como un hijo pródigo. Pues si quieres volver, dices, yo sé que tengo que volver, pues el Padre no espera más de ti, solo quiere que vuelvas. Él está solamente a una oración de lejos de ti, Él está cerca de ti. Así que si quieres hacer eso, vamos a hacer esto con cabezas agachadas, con ojos cerrados. No vamos a hacerle pasar pena a nadie, pero entre vosotros y Dios, porque Él ve tu corazón, Él no está mirando las cosas físicas, Él quiere tu corazón. Vamos a orar esta oración. Padre Celestial, gracias por mandar a Cristo Jesús a morir por mí. Yo sé que Él murió para el perdón de mis pecados. Yo sé que lo levantaste en la muerte para que yo fuese salvo. Hoy yo confieso a Cristo Jesús como mi Señor. Gracias, Padre. Ahora soy tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Y si has tomado esa decisión, les animo, lean su Biblia, el Nuevo Testamento, empiezan con San Juan, para que puedan ver lo que Dios tiene para ustedes. Él tiene un plan para sus vidas.
Él tiene cosas buenas preparadas para ti. Él no quiere hacerte daño. Solamente como dice Jeremías 29:11, sé los planes que tengo hacia ti, ¿no? Cosas buenas para un buen futuro para ustedes. Así que no tengan miedo de acercarse a Dios, acérquense a Dios, vayan a una iglesia que abran la Biblia, que te enseñen cómo caminar con Dios, cómo poner estas cosas en práctica para que puedas vivir con gozo, con ánimo, sin miedo. Eso es el plan, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pues con eso les quiero mucho, les estamos echando de menos a nuestra iglesia. Yo sé que estoy hablando a nuestra iglesia allá en Burgos. Les queremos mucho, estamos orando por ustedes siempre, como siempre. Y cualquier cosa que necesiten, por favor, déjenme saber. Mándame un WhatsApp, un video, por llamada, me puedes llamar, lo que quieran. Estoy aquí para ustedes. Los dos estamos. El pastor manda sus saludos. Ya sabéis que seguimos viajando. Nos vemos en mayo. Y otra vez el domingo que viene a las 6 volvemos a quedar. Lo siento que esta semana no pudimos hacerlo en vivo porque estamos todo el día de domingo en una iglesia con otros ministros, así que no hemos podido hacerlo en vivo, lo siento, pero les queremos mucho, Dios me les bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.